Todo empezó con un timbre cualquiera en mitad de la noche. Luisa, de 25 años, acostumbrada a estar sola en la bulliciosa Madrid, no tenía ni idea de que ese momento cambiaría su vida. El misterioso visitante con la maleta de su hermano no solo traía un misterio, sino también la oportunidad de un nuevo amor. ¿Qué se esconde tras su tranquila sonrisa? ¿Y por qué su corazón late tan deprisa? Luisa García, una joven pintora de 25 años, estaba sentada en su pequeño apartamento en el corazón de Madrid. Era una noche tranquila, de esas en las que el bullicio de la ciudad parecía desvanecerse tras las paredes de su hogar. Había pasado el día inmersa en sus lienzos, dejando que los colores hablaran por ella, como solía hacer desde que su hermano Pablo se marchó en un viaje de trabajo a Barcelona. La soledad era su compañera habitual, un refugio que había aprendido a aceptar con los años. Pero esa noche, algo estaba a punto de cambiar. El reloj marcaba las 10 en punto cuando un sonido inesperado rompió el silencio, el timbre de la puerta. Luisa frunció el ceño, extrañada. No esperaba a nadie. Con el pincel aún en la mano, se levantó del sofá, dejando atrás el aroma a trementina y el suave murmullo de la radio que llenaba el ambiente. ¿Quién será a estas horas?, pensó, mientras un cosquilleo de curiosidad, y quizás algo de inquietud, recorría su espalda. Se acercó a la puerta con pasos cautelosos, el suelo de madera crujiendo bajo sus pies descalzos. Al abrir, se encontró con un hombre alto, de mirada profunda y serena. Llevaba un abrigo oscuro que contrastaba con la luz cálida del pasillo y en una mano sostenía una maleta que Luisa reconoció al instante, era la de Pablo. «Buenas noches, Luisa». «Perdona que llegue sin avisar», dijo él con una voz tranquila pero firme. «Soy Javier Martínez. Trabajé con tu hermano en un proyecto importante. Me pidió que te entregara unos documentos». Sus palabras, aunque simples, tenían un peso que Luisa no pudo ignorar. Había algo en su tono, en la forma en que sus ojos la observaban, que despertaba una mezcla de intriga y desconfianza. «¿Pablo te envió?», preguntó ella, aún procesando la sorpresa. Javier asintió con una leve sonrisa que no revelaba demasiado. «Sí, pero no he podido contactarlo desde hace días. Pensé que lo mejor era venir directamente». Luisa lo miró fijamente, buscando alguna pista en su expresión, pero él permanecía imperturbable. Finalmente, con un gesto, lo invitó a pasar. «Entra, por favor», dijo, cerrando la puerta tras él. El aire del apartamento pareció cargarse de una energía nueva, como si la presencia de Javier trajera consigo un misterio que estaba a punto de desentrañarse. Mientras Javier se acomodaba en el salón, sus ojos recorrieron los lienzos apoyados contra las paredes, los pinceles desordenados y el vaso de agua que Luisa había dejado sobre la mesa. «Tienes talento», comentó él, señalando una pintura a medio terminar, un paisaje urbano bañado en tonos ocres y azules. Luisa sonrió tímidamente, pero su mente estaba en otra parte. «¿Qué documentos son esos?», preguntó, señalando la maleta. Javier la abrió con cuidado y sacó una carpeta de cuero negro. «Son notas de trabajo». «Pablo dijo que entendería su importancia», respondió, entregándosela. Luisa tomó la carpeta, sintiendo el peso del papel en sus manos. Al abrirla, vio páginas llenas de garabatos, fechas y nombres que no reconoció. Pero lo que más llamó su atención fue una pequeña nota escrita a mano, metida entre las hojas: «No confíes en todo lo que ves». El corazón de Luisa dio un vuelco. Era la letra de Pablo, sin duda. ¿Qué significaba esto? Miró a Javier, que la observaba en silencio, como si supiera más de lo que estaba dispuesto a decir. «¿Sabes algo de esto?», preguntó ella, con un hilo de voz. Javier negó con la cabeza, pero sus ojos brillaron con algo que Luisa no pudo descifrar. «Solo sé que Pablo confiaba en ti. Y creo que pronto descubrirás por qué». En ese momento, Luisa supo que esa visita no era un simple encuentro casual. Algo grande se avecinaba, algo que pondría a prueba todo lo que creía saber sobre su hermano, y sobre sí misma.
A la mañana siguiente, el sol se colaba por las rendijas de las persianas, bañando el apartamento de Luisa en una luz dorada que contrastaba con la inquietud que aún latía en su pecho. La visita de Javier la había dejado con más preguntas que respuestas, y la nota de Pablo, no confíes en todo lo que ves, resonaba en su mente como un eco insistente. Decidió abrir la maleta de su hermano nuevamente, buscando alguna pista que le diera sentido a todo. Entre camisas arrugadas y un cuaderno viejo, encontró algo que no había visto la noche anterior, un sobre cerrado con un sello de cera rojo, como los que Pablo usaba para sus cartas más personales. Con dedos temblorosos, Luisa rompió el sello y sacó una hoja doblada. Era una lista de nombres escrita a mano, junto a fechas y lugares: Sevilla, diciembre de 02, reunión. Málaga, 15/02, entrega. Al final, una frase enigmática: el ojo lo ve todo. ¿Qué significaba esto? Su hermano siempre había sido reservado, pero esto parecía algo más grande, algo peligroso. Justo cuando intentaba ordenar sus pensamientos, el teléfono vibró sobre la mesa. Era un mensaje de Javier: tenemos que hablar. Te recojo a las 6. Hay un lugar que debes ver. La invitación era directa, casi una orden, y aunque dudó por un momento, la curiosidad, y algo más que no podía nombrar, la hizo responder con un simple sí. A las 6 en punto, Javier apareció en un coche negro de líneas elegantes, estacionado frente al edificio. Sube, dijo con esa calma que ya empezaba a resultarle familiar. Mientras conducía, las calles de Madrid fueron quedando atrás, dando paso a los paisajes abiertos de la Sierra de Guadarrama. El cielo se teñía de tonos naranjas y violetas, y el silencio dentro del coche era tan denso que Luisa sintió la necesidad de romperlo. ¿A dónde vamos?, preguntó, su voz teñida de nerviosismo. Javier la miró de reojo, con una sonrisa que no revelaba mucho. A un lugar donde las respuestas empiezan a tomar forma. Confía en mí. El trayecto duró casi una hora, y durante ese tiempo, Javier dejó caer una bomba que Luisa no esperaba. Pablo no está en un simple viaje de trabajo, dijo, manteniendo la vista en la carretera. Desapareció hace una semana, después de enviarme esa maleta. Creo que está metido en algo serio. Luisa sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. ¿Desaparecido? ¿Por qué no me lo dijiste anoche?, exigió, con una mezcla de enfado y miedo. Javier suspiró. No quería asustarte sin tener pruebas. Pero ahora las tengo. Encontré un mensaje suyo en mi buzón esta mañana: protégela y llévala al refugio. Luisa lo miró fijamente, buscando alguna grieta en su historia, pero su expresión era sincera, casi vulnerable. ¿Qué refugio? ¿De qué estás hablando?, preguntó, su voz temblando. Javier señaló el horizonte, donde una silueta de montaña se alzaba contra el crepúsculo. Un sitio que Pablo descubrió hace meses. Un lugar apartado, seguro. Allí hay algo que él quería que vieras. El coche giró por un camino de tierra, dejando atrás la carretera principal. Los árboles se alzaban como guardianes silenciosos, y el sonido de las ruedas sobre la grava era lo único que rompía la quietud. Cuando finalmente se detuvieron frente a una casa vieja de piedra, Luisa sintió un escalofrío. Las ventanas estaban oscuras, y el viento susurraba entre los pinos cercanos. Javier apagó el motor y la miró con seriedad. Lo que encontremos aquí podría cambiarlo todo. ¿Estás lista? Luisa asintió, aunque su corazón latía con fuerza. Al bajar del coche, el aire frío le golpeó el rostro, pero no era solo el clima lo que la hacía temblar. Era la certeza de que, detrás de esa puerta, la verdad sobre Pablo, y quizás sobre ella misma, estaba esperando. La puerta de la casa de piedra crujió al abrirse, revelando un interior envuelto en sombras. Luisa entró detrás de Javier, sintiendo como el aire fresco del exterior se transformaba en una calidez tenue que emanaba de una chimenea encendida en la sala principal. El lugar parecía un refugio olvidado: muebles rústicos, estanterías con libros polvorientos y una mesa cubierta de papeles desordenados.
Todo tenía un aire de urgencia, como si alguien hubiera salido a toda prisa. Javier se dirigió hacia la mesa y comenzó a revisar los documentos. Pablo estuvo aquí, dijo, sosteniendo una libreta con anotaciones apresuradas. Estas son sus notas. Luisa se acercó, su mirada recorriendo las líneas garabateadas. Había fechas, direcciones y palabras sueltas como círculo y traición. Pero lo que más la impactó fue una frase subrayada en rojo: no dejes que la encuentren. Que me encuentren a mí, murmuró, sintiendo un nudo en el estómago. Javier asintió, su expresión endureciéndose. Pablo estaba investigando una organización clandestina. Creo que descubrió algo que no debía, y ahora teme que vengan por ti para presionarlo. Luisa retrocedió un paso, abrumada. ¿Por qué no me dijo nada? Es mi hermano, exclamó, con la voz quebrándose. Antes de que Javier pudiera responder, un golpe seco resonó en la puerta. Ambos se giraron, paralizados. El sonido volvió, más fuerte esta vez, como si alguien, o algo, exigiera entrar. Javier le hizo un gesto para que guardara silencio y se acercó a la ventana con cautela. No veo a nadie, susurró, pero su tono era tenso. Regresó a la puerta y la abrió lentamente, solo para encontrar un sobre blanco en el suelo, sin remitente. Lo recogió y lo abrió con manos firmes, revelando una nota escrita en letras toscas: aléjate, o lo pagarás caro. Luisa sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. ¿Quién sabe que estamos aquí?, preguntó, su voz apenas audible. Javier frunció el ceño, guardando la nota en su bolsillo. No lo sé, pero esto confirma que estamos cerca de algo importante. Pablo dejó pistas por una razón. Se acercó a ella y, por primera vez, su calma habitual se quebró. Luisa, no estás sola en esto. Te prometo que te protegeré. Sus palabras, cargadas de una sinceridad inesperada, la hicieron mirarlo de otra manera. Había algo en sus ojos, una mezcla de determinación y vulnerabilidad, que despertó en ella un torbellino de emociones. Quería confiar en él, pero el miedo la mantenía en guardia. Decidida a no dejarse hundir por el pánico, Luisa tomó la libreta de Pablo y comenzó a leer con más atención. Entre las páginas encontró un mapa rudimentario de Andalucía, con un círculo alrededor de un pueblo llamado Ronda. Aquí es donde podría estar, dijo, señalando el dibujo. Javier se inclinó sobre el mapa, sus dedos rozando los de ella por un instante. Es posible. Pero si vamos, será peligroso. Luisa respiró hondo, enfrentando sus dudas. No me importa. Si Pablo está vivo, tengo que encontrarlo. El ambiente en la casa se volvió más pesado, como si las paredes mismas contuvieran el aliento. Javier la miró fijamente, y en ese silencio compartido, algo cambió. No era solo la amenaza lo que los unía, era una conexión que crecía en medio del caos. Entonces iremos juntos, dijo él, posando una mano sobre su hombro. El calor de su toque contrastaba con el frío que la nota había dejado en su alma. Pero antes de que pudieran planear el siguiente paso, un ruido distante, el crujir de ramas bajo pasos, los hizo girarse hacia la ventana. La oscuridad afuera parecía viva, y Luisa supo que el verdadero peligro apenas comenzaba a mostrarse. 1800 a 2000. Parte 4. Revelación y decisión. El crujir de las ramas resonaba en la noche como un latido irregular, manteniendo a Luisa y Javier en un estado de alerta máxima. Javier se acercó a la ventana con pasos silenciosos, entrecerrando los ojos para escudriñar la oscuridad. No veo nada, murmuró, pero su mano ya estaba en el bolsillo, buscando algo, quizás una linterna o algo más. Luisa, con la libreta de Pablo aún entre sus manos, sintió como el miedo y la determinación luchaban en su interior. No podemos quedarnos aquí esperando, dijo, su voz más firme de lo que esperaba. Javier la miró, sorprendido por su resolución, y asintió. Tienes razón. Vamos a descifrar esto ahora. Se sentaron en la mesa, despegando el mapa y las notas de Pablo bajo la luz titilante de una lámpara.
Luisa comenzó a conectar las piezas, las fechas en la lista coincidían con los viajes de su hermano, y los nombres, desconocidos hasta entonces, parecían ser alias. Recordó una caja de cartas viejas que Pablo le había enviado meses atrás, guardada en su apartamento. Hay un código, dijo de repente, señalando la frase "el ojo lo ve todo". Pablo solía usar acertijos cuando éramos niños. Creo que está escondiendo un mensaje. Javier la observó con admiración mientras ella garabateaba combinaciones en un papel. Tras varios intentos, las letras se alinearon: Ronda, bajo el puente. Luisa levantó la vista, con el corazón acelerado. Está en Ronda, escondido cerca del Tajo. Tiene sentido, es un lugar aislado. Pero antes de que pudiera saborear el avance, Javier dejó caer una revelación que lo cambió todo. Luisa, hay algo que no te he dicho, confesó, su voz baja y cargada de culpa. No soy solo un amigo de Pablo. Soy agente. Trabajo para una unidad que investiga redes ilegales. Tu hermano me contactó porque descubrió algo grande y me pidió que te protegiera si las cosas se complicaban. Luisa lo miró fijamente, procesando sus palabras. ¿Un agente? Entonces todo esto, ¿es una misión para ti?, preguntó, sintiendo una punzada de traición. Javier negó con la cabeza, acercándose más. Al principio, sí. Pero ahora no. Cuando te conocí, algo cambió. No estoy aquí solo por deber. Sus ojos buscaron los de ella, y por un instante, el mundo pareció detenerse. Luisa quiso apartarse, protegerse detrás de sus muros, pero la sinceridad en su voz la desarmó. Antes de que pudiera responder, él continuó: Pablo está vivo, estoy seguro. Pero si vamos tras él, nos meteremos en terreno peligroso. Tienes una elección: volver a Madrid y esperar, o venir conmigo a Ronda. El silencio que siguió fue ensordecedor. Luisa cerró los ojos, dejando que las imágenes de su vida pasaran como un río, las noches sola con sus lienzos, las cartas de Pablo llenas de cariño, el vacío que había llenado su existencia. Luego pensó en Javier, en el calor de su mano aquella noche, en la promesa tácita que flotaba entre ellos. No puedo seguir escondiéndome, dijo finalmente, abriendo los ojos. Voy contigo. Por Pablo, y por mí. Javier sonrió, una mezcla de alivio y algo más profundo brillando en su rostro. Entonces nos vamos al amanecer. Mientras preparaban lo necesario, el mapa, unas linternas, la libreta, Luisa sintió que el peso de la soledad se desvanecía. No era solo la búsqueda de su hermano lo que la impulsaba, era la posibilidad de algo nuevo, algo que había comenzado con un timbre en la noche y ahora la llevaba hacia un futuro incierto pero lleno de esperanza. Javier la miró desde el otro lado de la sala, y en ese intercambio silencioso, Luisa supo que no estaba sola. Pero justo cuando guardaban el mapa, un golpe seco en la ventana los hizo girarse. Un pájaro había chocado contra el cristal, dejando una marca oscura. Una señal, susurró ella, con un escalofrío. Javier apretó su mano. Solo el viento. Estamos listos. Sin embargo, en el fondo, Luisa sintió que el destino aún guardaba una última sorpresa. El amanecer tiñó de rosa y oro los picos de la sierra mientras Luisa y Javier emprendían el viaje hacia Ronda. El coche avanzaba por carreteras serpenteantes y el silencio entre ellos estaba cargado de una mezcla de nerviosismo y complicidad. Luisa aferraba el mapa de Pablo, repasando mentalmente cada pista. Bajo el puente, murmuró, imaginando el profundo tajo que cortaba el pueblo en dos. Javier conducía con una mano firme, pero sus ojos revelaban una inquietud que no podía ocultar. Si Pablo está allí, lo encontraremos, dijo, más para sí mismo que para ella. Llegaron a Ronda al mediodía, cuando el sol brillaba con fuerza sobre las casas blancas y el abismo del cañón. Aparcaron cerca del Puente Nuevo, un coloso de piedra que parecía guardar secretos antiguos. Luisa bajó del coche, sintiendo el vértigo del vacío bajo sus pies. ¿Cómo sabremos dónde buscar?, preguntó, pero Javier ya estaba revisando el mapa.
Aquí, señaló una marca cerca del río Guadalevín, en la base del puente. Debe haber un acceso. Con linternas en mano, descendieron por un sendero empinado, el sonido del agua resonando como un eco lejano. El aire se volvió húmedo y frío cuando llegaron a una pequeña cueva oculta tras unas rocas. Dentro, el haz de luz reveló un campamento improvisado, una manta, latas vacías y un cuaderno idéntico al de Pablo. Luisa lo abrió con manos temblorosas y encontró una carta dirigida a ella. Luisa, si estás leyendo esto, lo siento. Descubrí un círculo de corrupción que mueve millones. Intenté detenerlos, pero me encontraron. Quédate con Javier, él es de fiar. Las lágrimas nublaron su visión. Está vivo, susurró, pero la alegría duró poco. Un ruido de pasos pesados irrumpió en la cueva. Dos figuras emergieron de las sombras, hombres de rostros duros y miradas frías. Dámelo, exigió uno, señalando el cuaderno. Javier se interpuso, su voz firme. No tienen nada que hacer aquí. Pero antes de que pudieran reaccionar, un tercer sonido cortó el aire, un grito familiar. Luisa. Era Pablo, corriendo desde el fondo de la cueva, demacrado pero vivo. Los hombres se giraron, desconcertados, y Javier aprovechó para empujar a uno contra la pared. ¡Corre!, gritó a Luisa. Ella dudó solo un segundo antes de tomar la mano de Pablo y salir de la cueva, con Javier cubriendo su retirada. Los tres corrieron hacia el sendero, el eco de una persecución resonando tras ellos. Al llegar al coche, Javier arrancó mientras Luisa abrazaba a su hermano, entre lágrimas y preguntas. ¿Qué pasó?, sollozó. Pablo respiró hondo. Intenté exponerlos, pero me traicionaron. Escapé y dejé pistas para ti. El viaje de regreso a Madrid fue silencioso, pero el alivio llenaba el aire. Pablo explicó todo, una red de tráfico que operaba bajo fachadas legales, un secreto que casi le cuesta la vida. Javier, exhausto, miró a Luisa por el retrovisor. Lo hicimos, dijo, con una sonrisa cansada. Ella le devolvió la mirada, sintiendo que algo nuevo había nacido entre ellos, confianza, quizás amor. Días después, en su apartamento, Luisa pintó un lienzo nuevo, el puente de Ronda al amanecer, con tres figuras cruzándolo. Pablo estaba a salvo, Javier seguía a su lado, y el misterio había terminado. Pero mientras miraba su obra, supo que la verdadera aventura apenas comenzaba.